Fue la guerra más violenta y más brutal de toda la historia de la civilización humana. Se calcula que entre 75 y 85 millones de personas murieron durante el periodo de 1939 a 1945. Fue un evento de magnitudes incomparables, que mostró lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano. Lo peor en el sentido del racismo y el sectarismo y el odio. Pero también mostró lo mejor en el sentido del heroísmo y la desinteresada lucha por la libertad y la unidad de las naciones, y mostraron que la humanidad sí se puede unir para enfrentar males comunes. La Segunda Guerra Mundial terminó el 1 de septiembre de 1945. Y mientras todo era algarabía y tranquilidad por la paz que había justamente llegado después de esa guerra tan violenta, había un grupo de personas que vieron en el fin de la guerra como una oportunidad para obtener sus peticiones. Había una asociación que se llamaba la Agencia Judía. Mucha atención con esto, amigos. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Israel había perdido su territorio, su gloria, su nación, su independencia y autonomía. Y ahora estamos en el año 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando un hombre llamado David Ben Gurión era el líder de la llamada Agencia Judía. Este hombre había luchado desde su juventud para que Palestina volviera a llamarse Israel y para que los judíos pudieran regresar a Israel. En estos momentos millones de judíos vivían esparcidos por todo el mundo, primordialmente en Europa y en Nueva York. Y legalmente no podían regresar a Palestina. Recuerden, desde los tiempos de Daniel, cuando fueron capturados por Babilonia, y hasta 1945, ya no había nación de Israel. No eran queridos, eran odiados, eran rechazados. Pero entonces tenemos a este individuo, David Ben Gurión, que se levanta y comienza a armar una campaña de repoblación judía. Y sobre todo comienza a hacer trabajos legales y políticos para que Israel sea reconocido como una nación soberana. Y tras una larga pelea legal e internacional con Gran Bretaña y Francia y Estados Unidos, finalmente el 14 de mayo de 1948, es decir, 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, David Ben Gurión declaró en la radio y ante el mundo que Israel era un Estado independiente y soberano. Israel como nación, después de más de 2000 años de no tener tierra propia, finalmente habían quedado establecidos una vez más. Sin embargo, para establecerse oficialmente necesitaban pasar 2 cosas. Una, que otros países de la Liga de las Naciones, en ese entonces se reconocía la ONU, en efecto reconociera que Israel era una nación. Y esto se logró, por cierto, el mismo día que esta fotografía fue tomada. El presidente Truman de los Estados Unidos reconoció a Israel como un Estado soberano. Pero la segunda cosa que necesitaba suceder para que Israel estuviera establecido formalmente era mucho más complicada. Para que Israel pudiese quedar establecido, tenía que resistir la inminente guerra en su contra. A tan solo unas horas después de la fotografía que tienen en la pantalla, Egipto, Líbano, Irak, Siria, Arabia Saudita atacaron a Israel. Y el mundo estaba seguro que sería el fin de esta nación joven. Pero después de unos meses de guerra, no nada más resistieron la guerra, sino que lograron anexar más territorio y recuperar bastiones importantes para el interés nacional, los cuales hasta hoy día se encuentran en disputa. El mundo entonces tenía una nueva nación, era un nuevo comienzo. David Ben Gurión fue el primer ministro en los tiempos modernos de Israel. Y no nada más esto, ahora tenían un gran reto por delante. Miles de judíos estaban regresando a Israel, ahora que era legal, ahora que había una nación como tal, y ahora el gobierno tenía el mayor reto de todos, que era organizar todo un país. Llegaban gente enferma, llegaba gente grande, llegaba gente con búsqueda de empleo, de casas, y entonces el gobierno empezó a reestructurar su nación. Y hoy, a menos de 70 años de existencia de esta nueva nación, Israel se encuentra entre las naciones más solventes del mundo, entre los ejércitos más poderosos del mundo, a la par de Francia o India o Alemania. Mucha atención con eso, amigos. Israel tiene un futuro. Y quiero que veas que lo que estamos a punto de estudiar esta tarde tiene implicaciones prácticas y reales en nuestra actualidad. Amigos, esto es real. El reino de Dios en la tierra sí inició con el Señor Jesucristo, tal y como Él lo anunció. Todo el ministerio del Señor Jesucristo, cuando tú leas los evangelios, cuando tú leas el Antiguo Testamento, cuando tú leas las epístolas de Pablo, tienen que conectarse con lo que se desenvuelve alrededor de lo que Cristo mismo predicaba en Marcos 1:15. ¿Qué es lo que predicaba? Está en la pantalla. El tiempo se ha cumplido,
y el reino de Dios se ha, ¿qué? Acercado. Ya está. Por lo tanto, arrepentidos y creed en el Evangelio. A veces podemos leer la predicación de Cristo y ni siquiera asimilar lo que Cristo estaba diciendo. Literalmente, amigos, no simbólicamente, todas las profecías del reino de Dios ya se están cumpliendo. Cristo ya reina y su reino no tiene fin. Cristo ya ganó victoria. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Cristo ya redimió a los suyos y el reino de Dios ya tiene ciudadanos, tú y yo, los que somos salvos en Cristo. Solamente estamos en espera de que regrese para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Pero no podemos decir ya más, como creyentes, una frase que yo decía mucho anteriormente: cuando me muera voy a ir al cielo. Porque lo que estamos estudiando en Marcos es que el cielo no es algo lo que nosotros estamos esperando como nuestra meta final. Cuando nosotros morimos estamos en un lugar intermedio en el que Cristo llama paraíso, o por lo menos así se lo dijo al ladrón en la cruz. Pero ese lugar intermedio al que nosotros a veces llamamos cielo no es nuestra morada final. No es nuestra meta final. Nuestra meta final es cuando pase esta morada intermedia y en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, descienda de los cielos y entonces moremos allí para siempre con Él. De tal manera que nosotros no esperamos ir al cielo, esperamos que el cielo venga a nosotros. Una reconstrucción de los cielos y la tierra nueva, según lo que Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 21. Lo que vamos a estudiar esta tarde nos debe hacer ver el plan de Dios desdoblándose frente a nuestros ojos. Porque nada de lo que leemos en la Biblia está como relleno innecesario o información trivial. Todo se conecta entre sí. Y el evento que vamos a estudiar esta tarde no es la excepción. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que al final de este texto tú puedas decir: Dios, gracias. Gracias por el plan eterno que tú tienes de reinar en la tierra, a pesar de nuestra fragilidad. Y vamos a estudiar lo que el Señor Jesucristo nos dejó en este texto. Vamos a ver que Cristo hizo un claro llamado en el versículo que les puse anteriormente: arrepiéntanse. Cristo hizo un inminente anuncio: el reino de los cielos ya ha llegado. A veces llegamos a pensar que es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Y a veces nosotros decimos: el reino de los cielos es el cielo, ¿no? El reino de Dios es el cielo. ¿Qué es el reino de Dios? Y lo que yo quiero que ustedes entiendan, en un momento lo vamos a estudiar más, es que el reino de Dios es aquí y es ahora, porque Cristo ya lo inauguró, según lo que nos dijo en Marcos 1:15. Ahora, este reino del que Cristo está hablando no es cualquier reino. Si no, es mucha atención con esto porque se conecta tan hermosamente. El reino del cual nos está hablando Cristo aquí es el mismo reino que el que comenzó Dios a hacer en el jardín del Edén. El jardín del Edén fue el primer intento de Dios en hacer un reino, con dos regentes de la tierra. Se llamaban ¿cómo? Adán y Eva. Pero fallaron ellos. Comenzó la nación de Israel, comenzó la historia de Israel, y al final Isaías, Ezequiel, Daniel nos dieron profecías de que el reino de Dios no estaba olvidado, aunque Israel estaba desaparecido como nación hasta 1945, por cierto. El reino de Dios no estaba olvidado, sino que se iba a culminar con la llegada del Mesías. Hay una ceguera espiritual en la gente del tiempo de Jesucristo cuando Él llegó, anunciando que el reino de Dios había llegado. Ellos no querían ver. Pero esta ceguera continúa hasta nuestros días. Esta ceguera ha sido la historia de la humanidad y precisamente por eso necesitamos de un Redentor que venga a romper ese interminable ciclo en la humanidad. Bien, en estas alturas estamos ya al final del ministerio del Señor Jesucristo, por lo menos al año y meses de que Cristo sea crucificado, y estamos estudiando lo que está sucediendo en estos últimos tiempos del Señor Jesucristo en la tierra. Vamos a ver 3 puntos: un llamado extraordinario, un comienzo extraordinario y después vamos a ver un extraordinariamente ordinario. Vamos a comenzar con nuestro material esta tarde. Vean conmigo el llamado extraordinario. Vean conmigo versículo 13. Versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que habían llenado su solicitud. ¿Es lo que dice el texto? Llamó así a los que aceptaron a Cristo en su corazón, es lo que dice el texto. Llamó así a los que, ¿qué? Él quiso. El texto comienza diciéndonos que Cristo subió al monte. Esta es la idea, amigos. Cristo vino a instalar su reino, pero hemos visto en el libro de Marcos, en el evangelio de Marcos y en otros evangelios también, la mayoría de las personas en Israel no quieren a Cristo como el Mesías. Esto no es sorpresa para Cristo, porque Cristo es soberano, sabe exactamente cómo estaba todo destinado a ocurrir. Pero ese es el punto. Mucha atención con esto, amigos. El rechazo de Cristo como su Mesías de Israel
Abrió la puerta para un nuevo comienzo. Esto me recuerda mucho al evento de José. En José tuvo a sus hermanos que lo echaron a un pozo. Y ese pozo fue la puerta para que eventualmente José pudiera salvar a su familia, ¿no es cierto? Es lo mismo que está sucediendo aquí. Ahora, mucha atención con esto. Es crucial que lo entiendas para entender la teología de la Biblia en su narrativa completa. Dios hizo una promesa incondicional a Abraham. Ustedes recuerdan Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15. Y esa promesa no nada más fue a Abraham, sino fue al hijo de Abraham que se llamaba ¿cómo? Isaac, muy bien. Y después Isaac tuvo un hijo que se llamaba ¿cómo? Jacob. Y después Jacob tuvo ¿cuántos hijos? Varios, por cierto. Una docena de hijos tuvo Jacob. Y esa promesa a Israel fue pasada de Abraham a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Y la promesa es, hey, yo voy a ser una nación grande y van a ser sanados y yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa era la promesa. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Israel rechaza a Dios como nación. No quieren la salvación que Dios le había prometido a Abraham y a Isaac y a Jacob y a las 12 tribus. No quieren creer en Cristo. Y entonces ahora viene un nuevo comienzo para Israel. Porque el hecho de que Israel haya rechazado a Dios no quiere decir que Dios rechazó a Israel. Pero en efecto, Dios no pudo instalar su reino con esa generación, por cierto. Y por lo tanto va a haber un nuevo comienzo. Y lo que estamos a punto de ver es gigantesco, es histórico en Israel. El versículo 13, lo tienen en la pantalla, nos dice que Cristo fue al monte. Y el Evangelio de Mateo nos dice que antes de este evento pasó toda la noche en oración para que nos mostrara la magnitud y la importancia de lo que está por suceder en este capítulo. Y el versículo 13 nos dice que llamó así a los que él quiso. Ahora, márcalo en tu Biblia si estás tomando notas, o márcalo en tu mente si estás estudiando este texto junto conmigo. Muy probablemente, cuando él dice que llamó así a un grupo de personas, no se está refiriendo a los 12, sino que está haciendo referencia a un grupo más amplio. Llamó a una congregación, tal vez de decenas, tal vez de cientos de personas, no sabemos, pero llamó a un grupo de personas. Y de ese grupo grande, nutrido de individuos, llamó para sí a 12 apóstoles. Pero eso es lo que quiero que veas. Esta clase de versículos son los que nos muestran la elección de Dios. Dios elige a los que ha de llamar, nunca viceversa. Así siempre ha sido. Adán y Eva no eligieron ser creados, ¿o sí? Abraham no eligió ser el padre de la nación de Israel, ¿o sí? A David ni por aquí se le pasaba que iba a ser elegido para ser el rey de Israel y que de su descendencia vendría el Mesías. Mucha atención, la salvación de Dios es gracias siempre a su perfecta elección. El ser humano piensa en la palabra elección y algunos podríamos decir, qué injusto. ¿Por qué Dios no eligió a todos para ser salvo? Y la respuesta es muy simple. Dios no ve la elección como tú y yo la vemos. Cuando a nosotros se nos presenta una oportunidad de escoger, como seres humanos escogemos generalmente lo que más nos conviene. Si yo te dijera esta tarde, ¿cuál billete quieres? ¿Un billete de 100? ¿O quieres un billete de 200? ¿O quieres un billete de 500? La mayoría de ustedes, espero, me diría, ¿quiero un billete de qué? 500. Esa es la manera en que nosotros elegimos. Lo que más me convenga, lo que más me enriquezca. Pero no Dios. Dios no elige en base a su conveniencia. Dios elige siempre en base a su santidad y justicia. Dios nunca hace algo injusto. Y permíteme agregar algo para que quede muy claro. Hace unos años el presidente de la Convención Bautista del Sur, Al Mohler, dijo algo que me pareció muy puntual. Nadie que esté en el infierno dirá, yo quería ser salvo, pero no fui elegido. Y nadie que esté en el cielo dirá, yo no quería ser salvo, pero me eligieron a la fuerza y por eso estoy en el cielo. El doctor John MacArthur lo dice así: Dios en su soberana elección no elimina la libre voluntad del hombre de decidir, sino más bien la activa. Es Dios quien llama y salva y justifica y glorifica, tal y como Romanos lo explica claramente. El agente primario en el proceso de la salvación siempre es Dios, nunca el hombre. Y por cierto, esto muestra la gracia de Dios, porque si el hombre está muerto en pecados y delitos, como lo dice Efesios capítulo 2, ¿cómo podríamos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si Romanos dice que nadie busca a Dios? ¿Cómo podríamos acercarnos a Dios cuando dice que nadie hace lo bueno? Por eso Cristo se acercó al hombre. Y es lo que está pasando en este versículo. Cristo está eligiendo a sus discípulos siempre de manera justa, perfecta y soberana, y siempre para el bien del hombre y para la gloria de Dios. Ahora vean el final del versículo 13. Llamó para sí un grupo de personas. ¿Y qué es lo que este grupo de personas hicieron? Está en la pantalla. ¿Qué es lo que hicieron? Este grupo de personas se acerca a Cristo. No sabemos cuántas personas había en este grupo, pero el punto es que ahora de este grupo, Cristo va a llamar a sus discípulos. Esto que nosotros conocemos como la gracia soberana de Dios. Gracia porque es algo que Dios no tenía que hacer.
Y sin embargo vio en el ser humano una profunda necesidad de salvación. Y decimos que es soberana porque todo está bajo el estricto control del plan de Dios. Nada sale de su control. La soberanía de Dios está en el centro de este pasaje. Nada es coincidencia o nada es fruto de la casualidad. El llamado de Dios para seguirle siempre es soberano. Estás aquí hoy por la soberanía de Dios en tu vida. Y agradece a Dios por la gracia y misericordia que ha tenido sobre tu familia. Y el llamado de Dios nunca falla. Bien, ahí tenemos entonces un llamado extraordinario. Fue un llamado de proporciones cósmicas. Nunca había pasado algo así. Y nunca en la historia tendríamos de nuevo a Dios hecho carne haciendo un llamado a un grupo de personas como este. Sí, Dios sigue llamando a personas y pecadores como tú y yo. Pero este llamado que estamos a punto de estudiar es particular, es especial porque es irrepetible. Nunca en la historia de la humanidad había ocurrido algo como lo que estamos a punto de ver y nunca más volvió a ocurrir. Y es que a veces vemos estos pasajes y pensamos, son los 12 discípulos de Cristo, San Andrés y San Pedro y San Juan. Pero no, vemos aquí que este llamado es sin comparación alguna. Vean en segundo lugar junto conmigo un comienzo extraordinario. Esto es fascinante, fascinante. Vean conmigo un comienzo extraordinario. Lean las primeras 4 palabras del versículo 14, leanla en voz alta junto conmigo. Dice versículo 14, todos decimos, y estableció a 12. Ok, nos tenemos que detener aquí por varios minutos, porque esto es gigantesco. Tenemos a Cristo entonces que congrega a un grupo de personas de las cuales va a ser su soberana elección y de este grupo va a elegir a 12 hombres, es lo que dice el versículo 14, fueron 12 personas. De nuevo, quiero insistir que esto no fue resultado de un juego de azar. Cristo ya sabía desde antes que estos hombres existieran, que estos 12 serían los elegidos para seguirle. Pero quiero que veas que la salvación no es para todos, sino nada más para aquellos que creen en Él. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento también recibió un llamado y pasó algo similar que lo que estamos viendo en nuestro pasaje. Jeremías lo recuenta así en su libro, en el capítulo 1, dice que vino palabra de Yahweh diciendo a mí, Jeremías, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice el texto? Que conocí, y antes que nacieses te aparté o te santifiqué o te preparé para una obra en particular. En el caso de Jeremías era ¿cuál? Ser profeta a las naciones. Esto no es injusticia, esto es gracia, esto es amor que me fue dado antes que yo naciera. ¿Cómo podemos explicar que Dios te ama antes de que tú nacieras? ¿Cómo puedes explicar que Dios te haya querido salvar a pesar de que sabías cómo ibas a ser? Esto es gracia y amor y misericordia. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos un llamado con Jeremías. En el Nuevo Testamento, Pablo lo dice un poco diferente, pero es básicamente lo mismo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos que escogió en tu potencial. ¿Es lo que dice en la pantalla? No, te escogió en tu aptitud. ¿Es lo que dice el texto? ¿O no? Te escogió en Él. En Él. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha y santos y sin mancha delante de Él. Mucha atención con esto. Yo creo que la confesión de pecados es una de las características más importantes del creyente. Sin embargo, algunos de nosotros llegamos a pensar que para confesar nuestros pecados es algo como así. Señor, perdóname, otra vez caí. ¿Por qué? ¿Por qué te volví a fallar? ¿Por qué te volví a fallar? Tú hiciste tanto por mí, yo no he hecho nada por ti. Y Pablo nos diría, Él ya te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya eres santo. Ya eres sin mancha delante de Él. La confesión de pecados es estar de acuerdo con Dios de que lo que hiciste estuvo mal, de que erraste, que te desviaste y que quieres regresar a su camino porque ya eres santo y sin mancha y ahora tu persona quiere ser similar a lo que Cristo ya te ve por medio de Él. Esa es la confesión de pecados. De nuevo, vemos en este texto la elección de parte de Dios, una elección que siempre está regida dentro de los parámetros de justicia. Es lo que tenemos en nuestro texto. Cristo eligió a 12 hombres, que desde antes de la fundación del mundo ya estaba determinado de Dios que todo iba a pasar tal y como sucedió. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué 12? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Mucha atención con esto, amigos. Les acabo de decir, todo lo que vemos en la Biblia tiene que fluir para que lo entendamos. Si no, entonces todo es muy místico. Tiene que fluir de aquella primera predicación que Cristo hizo en Marcos 1:15, que era el reino de Dios se ha, ¿recuerdan qué dice? Acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Todo, a partir de allí, todo lo que hace Cristo, tenemos que regresar a esa predicación. No podemos olvidar esa predicación, porque todo lo que hace en su ministerio va conectado con ese punto central de su predicación, de que el reino de Dios ha llegado. Ahora, ten eso en mente y te vuelvo a hacer la pregunta.
¿Por qué 12 hombres? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? Pero si escuchamos su predicación, entonces todo tiene sentido. Cristo está inaugurando su reino, está diciendo, hey, el reino de Dios ya llegó. Ya lo que dijo Daniel ya está aquí. Lo que dijo Isaías 35 ya está aquí, soy yo. Lo que dijo Ezequiel 37, yo soy. Ya empezó. Bravo, comenzamos. Y entonces estamos viendo eso y está inaugurando su reino. Y les acabo de decir, espero nunca olviden esto, el reino de Dios es aquí y es ahora. No podemos decir, ya quiero morirme para ir al cielo. No, tenemos que decir, yo sé que voy a estar con Él en el reino eterno, pero yo ya soy ciudadano del reino ahora. Por lo tanto, actúo y pienso y hablo y digo con las cosas que un ciudadano del reino de Dios hace ya. No me espero hasta después, es ya, es hoy. Cristo ya comenzó su reino. Estamos esperando la consumación, pero la inauguración del reino ya toma lugar con la llegada de Cristo a la tierra. Entonces, Cristo está formando su reino, ¿no es cierto? Elige a estos 12 hombres porque lo que está haciendo Cristo es elegir a estos 12 hombres porque cada uno de estos hombres representa una tribu de Israel. Había 12 tribus en Israel y por lo tanto Cristo elige a 12 hombres. Y vean cómo es que Cristo no está reemplazando o rechazando el Antiguo Testamento, sino que está poniendo todo sobre la mesa para preparar la entrada de su reino. Permíteme recordarte una vez más que esto del reino de Dios no es algo nuevo. Le dije que el primer intento de Dios ser el rey y sus súbditos ser sus corregentes comenzó ¿en dónde? En Génesis. ¿En qué lugar específicamente? En el jardín del Edén, con 2 personas que se llamaban ¿cómo? Falló. Dios lo volvió a intentar otra vez. Destruyó toda la tierra y puso de nuevo un regente que reinara sobre la tierra como un directo corregente de Dios que se llamaba ¿cómo? Noé. Y lo primero que hizo Noé al salir de la barca fue ¿qué? Emborracharse. Pecados sexuales. Falló Noé, falló Abraham, pero se le pasó la promesa a Isaac y se le pasó la promesa a Jacob y se le pasó la promesa a sus 12 hijos y formaron la nación de Israel. Por fin lograron conquistar Jerusalén. La tierra prometida se había conquistado, Jerusalén se había conquistado también. Pusieron el tabernáculo en Jerusalén, pusieron a un rey que reinaba, que era el corazón de Dios, como David, y falló de nuevo. El plan falló. Entonces ahora tenemos a Cristo anunciando: el reino de Dios está aquí, ya llegó. Estuvo predicando por meses en Israel y como nación no quisieron creer en el Mesías. Y entonces, al ver que como nación una vez más lo han rechazado, Cristo está diciendo, al elegir a 12, está diciendo esto: Israel como nación ha rechazado a Dios vez tras vez. Estoy aquí y también me han rechazado. Entonces, no voy a olvidar a Israel, sino que voy a formar a un nuevo Israel. Voy a formar a un verdadero Israel. ¿Tú recuerdas cuando vio Jesucristo a Natanael viniendo de lejos? ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo a Natanael? ¿Tú te acuerdas? He aquí un verdadero israelita. Es lo que está haciendo Cristo. Está formando a un verdadero Israel. Este verdadero Israel está representado por 12 hombres. Es un nuevo comienzo, si me permites decirlo así. De nuevo, Cristo no está desechando a Israel. Al contrario, nosotros como iglesias en Gracia Abundante y Roca Eterna creemos en esta sección dispensacionalista de que Israel tiene un futuro literal, no ha sido reemplazado por la iglesia. Israel espera un rey literal, Cristo, en su tierra literal, Jerusalén. Y al ver lo que Cristo está haciendo aquí, aunque hay mucho debate acerca de ese tema, confirmamos más y más de que Israel como nación tiene un futuro literal, no simbólico, no metafórico, tal y como lo prometió Yahweh en el Antiguo Testamento. Cristo no los está desechando, está estableciendo su reino en la tierra. Y Cristo va a ocupar estos 12 extraordinariamente ordinarios hombres para sentar la base de su reino. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto que les estoy diciendo si este versículo no dice nada de eso? Simplemente dice que eligió a 12. Muy simple. Cristo mismo lo dijo en Mateo 19, 18. Dijo, de cierto les digo que está en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Y cuando pensamos en el Hijo del Hombre, esa frase, tenemos que correr directamente a Daniel capítulo 7. Tenemos que correr a las profecías del Antiguo Testamento. Cristo no se llamó el Hijo del Hombre porque sonaba bonito. Cristo se llamó el Hijo del Hombre porque así se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y Él está diciendo, cuando mi reino venga, ustedes mis seguidores van a también sentarse sobre ¿cuántos? 12 tronos. Para juzgar, ¿cuántas tribus? ¿De qué nación? Eso es lo que está pasando, amigos. Nada de lo que vemos en el Antiguo Testamento va a ser reemplazado.
Dios le hizo promesas a Abraham de que de su simiente vendría una gran familia y que de esa familia vendría el Mesías. Israel llegó como nación, pero falló. Fueron capturados por Asiria, el reino del norte. Fueron capturados por Babilonia, el reino del sur. Y ya en la captura logran regresar, por lo menos el reino del sur, logran regresar a Jerusalén y está destruido Jerusalén. Destruido totalmente. Nehemías, pobre, trata de reconstruir el templo. Esdras trata de construir el templo. ¿Y sabes lo que hacen cuando terminan de construir el templo? Se ponen a llorar. Esto no es nada. Este templo es nada comparado con el que Salomón había construido. La nación está cabizbaja, pero Daniel y Ezequiel y Isaías le dicen: hey, tranquilos, viene el Mesías, no estamos desechados todavía. Y entonces Cristo llega aquí en Marcos 3 y les dice: sí va a haber un futuro para Israel, pero no va a ser como ustedes lo esperaban. Estos 12 hombres van a juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Wow, esto es una gran consumación del plan de Dios. Qué gran manera de cerrar todo. Dios hizo promesas para Israel en el Antiguo Testamento y vemos que Cristo las está reafirmando en el Nuevo Testamento. Y estos 12 hombres van a reinar junto con Cristo en Israel. Y como extensión también nosotros, que hemos sido injertados a Israel, como dice Pablo. Y a partir de este momento, y que fueron elegidos, así iba a ser. Los apóstoles, los enviados de Cristo, es lo que significa la palabra apóstol, se convirtieron en la base del reino de Dios. Mucha atención con esto, amigos, porque quiero que ustedes reconozcan la importancia de estos fundadores del reino de Dios. Es real. A veces no lo puedes ver porque mañana vas a ir a trabajar y te vas a ir a la escuela y van a venir tus deudas. No lo vas a ver, tus hijos van a llorar y te vas a pelear. No puedes ver, pero ya estás en el reino de Dios. Y estos discípulos fueron los que fundaron la base sobre el cual estamos nosotros construidos. Cuando el Señor Jesucristo es crucificado, es sepultado, resucita, 40 días más tarde asciende al cielo, los discípulos, dice la palabra de Dios, que se quedaban viendo las nubes como Cristo se ascendía. Y se apareció un ángel y les dijo: ¿qué ven? Así como lo habían visto ir, así va a regresar. Y el ángel les aparece y los discípulos empiezan a verse uno a los otros, a los rostros. Y dicen: ¿y ahora qué hacemos? Ya no está Cristo. Pero realmente no estaban solos. Estaban allí los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y ve lo que comienza a pasar en esa primera iglesia, según Hechos 2:42. Los primeros creyentes perseveraban en la doctrina ¿de quiénes? De los apóstoles. Los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La que Cristo les había dado. La predicación central de todo lo que Cristo predica, que es que el reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí. Si tu esperanza final es que te mueras un día y que puedas ir al cielo, estás perdiendo de una gran oportunidad de disfrutar el reino de Dios aquí y ahora. Por eso no podemos leer nuestras Biblias. Por eso no tenemos un deseo de estar cerca de Dios, porque vemos el cielo tan lejos. Cuando Cristo nos dijo: hey, el reino ya está inaugurado aquí. Actúen como ciudadanos del reino. No nada más, la iglesia de Jerusalén estaba estudiando, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pablo añade en Efesios 2:20, esto es muy importante porque la iglesia de Éfeso no eran judíos, eran gentiles. Pero Pablo les dice a esa iglesia: hey, nosotros estamos edificados sobre el fundamento de dos individuos en particular, nos dice Pablo. Los noten, hay una Y que es una conjunción que une estos dos sustantivos. Dice: estamos edificados sobre el fundamento de, en primer lugar, ¿quiénes? Los apóstoles, los 12 que Cristo eligió. Esta lección que estamos escuchando en Marcos 3 tuvo implicaciones dramáticas que tú y yo estamos disfrutando hoy. Pero no nada más los apóstoles. Estamos construidos también sobre el fundamento de ¿quiénes? Los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento enseñaban lo mismo, porque la Biblia tiene un solo mensaje central: el reino de Dios en Cristo y la necesidad tuya y mía de arrepentirnos de nuestros pecados. Bien, y todo esto por la primera parte del versículo 14, que dice que estableció a 12. Desde luego a estas alturas estos hombres no saben qué ha de venir. Ellos solamente están dispuestos a seguir a Cristo. De eso se trata la vida del creyente, ¿no es cierto? Seguir a Cristo no importando lo que venga. A veces actuamos como si seguir a Cristo es lo mejor del mundo. No, y me encanta la iglesia y me encanta la Biblia. Ay, los cantos, ay, cómo me llegan. Hasta que llegan problemas y dificultades y enfermedades. Y queremos decir a algunos de nosotros: ¿por qué, Dios? Si te estoy siguiendo, ¿por qué? Pero algo importante acerca del discipulado de Cristo es este, amigos. El verdadero creyente de Cristo sigue a Cristo a pesar de las circunstancias.
Así que sé un verdadero seguidor de Cristo. Examina tu corazón. Ve si al igual que estos 12 hombres te has puesto de pie frente a Cristo y has dicho: tómame si es necesario, úsame de la manera que tú quieras. Yo no sé qué viene, pero úsame en el reino hoy, aquí, con mis hijos y mi familia y mi trabajo y mi empleo y mi escuela. Úsame como tú quieras. Yo soy tu ofrenda. Romanos 12:1. Es lo que hicieron estos 12 hombres. Y entonces Cristo elige a estos 12 hombres. Ahora, ¿por qué los elige de esta manera? ¿Que no pudo haberlos mágicamente enviado y preparado? Pero Dios nunca se salta el proceso de preparación en un individuo. Dice el texto que Él estableció a 12. ¿Para qué? Eso nos da el propósito. ¿Para qué? Dos cosas. Hay dos grandes llamados en esta elección y que nos corresponde a ti y a mí. En primer lugar, el verdadero discípulo de Cristo tiene que estar ¿con quién? Con Él, con Cristo. Y en segundo lugar, en este caso, los iba a enviar a ¿qué? Predicar. Pon atención con esto, te ruego. Yo sé que es tarde, yo sé que hace calor, pero te ruego que pongas mucha atención en esta parte del texto. Para ser un activo seguidor de Cristo, lo primero que Cristo quería que hicieran es que pasaran tiempo con Él. El verdadero seguidor de Cristo tiene que pasar tiempo con Cristo, ¿no es cierto? Ya estudiamos que Cristo se acercó a un primer grupo de personas. Y de hecho, estos discípulos ya habían tenido algunos acercamientos con Cristo. Ustedes tal vez han leído que Cristo iba pasando por la playa y les dijo a Andrés y Simón: hey, ustedes, pescadores, síganme a mí y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y Andrés y Simón dejaron sus redes y siguieron a Cristo. Ustedes también recuerdan la historia de Leví. Cuando él siguió a Cristo, él estaba sentado en la mesa de los tributos. Pasa Cristo frente a él y le dice: hey, sígueme. Y Leví se levantó de la mesa de los tributos y siguió a Cristo. Ese fue un primer llamado. Pero este llamado es un llamado a dejar absolutamente todo para oficialmente ser seguidores de tiempo completo del Señor Jesús. Es un llamado muy especial y nunca se ha vuelto a repetir en la historia de la humanidad, porque aquí Cristo eligió no nada más a 12 seguidores, eligió a los 12 que habrían de reinar con Él en el reino celestial. No es un llamado que sea radicalmente distinto al de sígueme y te haré pescador de hombres. Más bien es la continuación de ese primer llamado. Andrés y Simón y Leví y Felipe y Natanael y todos, varios de ahí, empezaron a seguir a Cristo, pero de una manera informal. Este segundo llamado es para hacerlo oficial, estar conmigo todo el tiempo. Por eso hoy día ya no hay apóstoles. Ese llamado es irrepetible. Pero en cierta manera, el proceso de seguir a Dios es el mismo hoy. Cuando llegamos a Cristo, cuando tú llegaste a Cristo, llegaste a Él porque querías perdón de pecados, porque creíste en Él. Pero conforme pasa el tiempo, a veces la gente comienza a decir frases como esta: es que ya no siento lo mismo, es que ya no es igual que antes. Antes a la iglesia venía con tanta emoción, ya no es igual. ¿Qué está pasando? Es lo que está pasando. El llamado de Cristo no nada más es para que seas salvo, y siempre te vas a sentir raro y vacío y frío cada vez que no ocupes el llamado de ser un verdadero ciudadano del reino de tiempo completo. Y entonces, conforme pasa el tiempo y los meses, te empiezas a dar cuenta de que Cristo ahora quiere que le sigas de tiempo completo. Conforme van pasando los meses, te das cuenta que es nuestro privilegio, sí, pero nuestra responsabilidad también de hacer más oficial, llamarlo así, nuestro seguirle, mediante realmente conocerle por medio de su palabra y crecer y servir y madurar espiritualmente. Es lo que está haciendo Cristo en este llamamiento, pero no es para que se queden con Él para siempre, sino que ustedes pueden ver al final de la pantalla del versículo 14, el propósito final era enviarlos a entretener a las masas, es lo que dice el texto. Enviarlos a sanar a las enfermedades, es lo que dice el texto. No. El propósito final es enviarlos a predicar. Amigos, si tú estudias el ministerio de Cristo, te vas a sorprender de que cada vez que Cristo hacía algo, en primer lugar era la predicación, después sus milagros. La predicación siempre es la prioridad de Cristo. No hay otra manera en la que Dios transmita su revelación al hombre. No se trata de lo que nosotros como pastores sentimos u opinamos o percibimos o creemos. La voluntad de Dios al hombre es revelada exclusivamente por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios solamente puede ser transmitida por medio de la predicación. Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. La parte más esencial y más crucial de cualquier servicio, de cualquier iglesia cristiana que se llame cristiana, debe ser la predicación de la palabra de Dios. Y Cristo va a reclutar a estos que ya son seguidores para que estén con Él, para animarlos y edificarlos y enseñarles, y todo para que ellos salgan a predicar.
La predicación de la palabra es el canal por el cual las personas pueden ser salvas. Es la manera en la que Dios nos habla, es la manera en la que Dios nos da crecimiento espiritual. Y Cristo entonces prepara a estos discípulos no para ser los grandes líderes del siglo XXI, sino los prepara para salir y predicar el Evangelio. Lo que se necesitaba en ese entonces y lo que se necesita en nuestra actualidad es la clara, inalterada exposición de la palabra de Dios. Es lo que tú necesitas. Implantar en ustedes mismos una desesperación. Tienes que tener una desesperación por la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios más de lo que necesitas el oxígeno. Yo quisiera que todos ustedes leyeran sus Biblias durante la semana, sobre todas las cosas, que ustedes estuvieran en iglesia en casa, que esto sea real y transparente y genuinamente cristiano, no genuinamente religioso. Y de todo corazón, espero aquí en Roca Eterna que haya en ustedes un sentir por querer crecer y amar la palabra de Dios. Si no sientes eso, hay algo muy mal en tu vida. Ahora, predicar no es cualquier cosa. El Antiguo Testamento ya había dado requisitos para los que profetizaran, para los que dijeran que querían mensaje de parte de Dios. Y Cristo sabía que la gente no iba a creer a sus discípulos tan fácilmente, y les da entonces el mismo poder, una herramienta temporal para autenticar su mensaje. ¿Cuál es esta herramienta temporal? Vean conmigo versículo 15, que tuvieran autoridad para sanar ¿qué? Y para echar fuera ¿qué? Wow. Sanar enfermedades y echar fuera. ¿Por qué hace eso Cristo? Yo siempre decía que los milagros eran para autenticar el mensaje del que se predicaba. Y es parte verdad. Pero estudiando este texto me doy cuenta que no. Todo nace, todo fluye de esa predicación inicial. El reino de Dios se ha acercado. Mucha atención, amigos. Con cada milagro, lo que los discípulos y lo que Cristo estaba diciendo era esto: ¡hey! El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya está aquí. ¿Quieren ver cómo es el reino de Dios? Miren, ¡boom! No enfermedades. ¿Quieren ver cómo es el reino de Dios? Vean, no hay posesión demoníaca. Así es el reino de Dios. ¿Quieren creer y arrepentirse? ¿Sabes qué la gente decía? No, yo nada más vine por lo que te curan del cáncer. Por eso yo vine. ¿Dónde está esa fila? Los discípulos iban de lugar a lugar y Cristo iba de lugar a lugar constantemente predicando el reino de Dios. Y estos milagros y sanidades no nada más eran para autenticar el mensaje, era para mostrarles que en el reino de Dios así van a ser las cosas. Nuestros cuerpos ya no se van a enfermar más y la actividad demoníaca no va a estar en el reino de Dios. Va a ser un lugar perfecto sin la existencia de corrupción ni de actividad demoníaca. Y en el caso particular de los discípulos también había un elemento de credibilidad, de autenticar el mensaje, de que ellos eran enviados de Cristo. Pero cuando tú lees en los evangelios que Cristo sanaba enfermos y que Cristo sacaba demonios y lo hacía vez tras vez, es para mostrarnos que así va a ser el reino de Dios cuando Él traiga la nueva Jerusalén. Qué gran lugar va a ser ese. Bien, ahí tenemos entonces un comienzo extraordinario, porque ahora sí Cristo se está sentando las bases sobre el cual el reino va a ser construido. Finalmente vean conmigo los hombres que formaban este grupo. Un grupo verdaderamente de hombres extraordinarios. Vean conmigo el versículo 16. Eligió en primer lugar ¿a quién? A quien puso por sobrenombre ¿qué? Antes de comenzar con esta lista, permíteme decirte dos cosas. Primero, cada vez que se enumera a los 12, hay 3 listas de los discípulos en 3 evangelios distintos. Casi siempre se hace en el mismo formato. Hay 3 grupos de 4 individuos cada grupo. Siempre es así. ¿Qué importancia tiene que haya 3 grupos? Mucha atención con esto. Esto nos muestra que hay ciertos niveles de acercamiento a Cristo. Todos fueron salvos, con excepción de Judas Iscariote, desde luego, pero todos los demás fueron salvos, fueron enviados, pasaron la misma cantidad de tiempo con Cristo, pero vemos niveles diferentes de acercamiento a Él. Esto nos habla de cómo liderar en las iglesias. Es imposible que el pastor lidere a toda la iglesia y atienda a toda la iglesia, por eso hay pluralidad de pastores. Hay líderes, se están desarrollando, es lo que Cristo hizo. Pero en segundo lugar, y esto es súper interesante, quiero que veas que hay una persona en este grupo de 12 que está grandemente faltando en la lista. Hay un hombre que está faltando en esta lista y esa persona es Cristo. Cristo no está en la lista de los 12 discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo, y mucha atención, eso es espectacular, Cristo llama a los discípulos.
Cristo crea discípulos, Cristo instituye iglesias, mucha atención, de la misma manera que Yahweh lo hacía en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento llamaba a profetas, como Jeremías. Dios en el Antiguo Testamento enviaba a mensajeros. Dios les decía qué decir. En este caso entonces vemos a Cristo tomar el rol de Yahweh en el Nuevo Testamento, porque entonces vemos que Yahweh en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento son uno. Es un gran pasaje para ver la deidad de Cristo. Ahora, lo que quiero hacer por los últimos minutos que tenemos juntos es dar una breve reseña de cada discípulo que Cristo llamó. Pero te recomendaría un libro de John MacArthur que se llama 12 hombres ordinarios, si es que quieres abundar más en las historias personales de cada uno de los discípulos. Excelente libro y buen recurso. Pero quiero que veas que hay una sola cosa en común que une las historias de estos 12 hombres. Solamente hay algo que une a cada uno de estos personajes. ¿Sabes qué es? Que ninguno es extraordinario. Todos son absolutamente ordinarios. No hay ninguna figura pública. La mayoría son corruptos, la mayoría son pescadores, incluso tenemos a un terrorista en el grupo. Pero Cristo los rescata y los transforma, de la misma manera que tú y yo podemos ser transformados. Vamos a comenzar. Primero tenemos a Simón, y Cristo le cambia el nombre a Pedro, que quiere decir roca. Y Cristo hacía esto de cambiarlo o darle sobrenombres para mostrarles alguna verdad. En el caso de Pedro vemos que su nombre va junto con su personalidad y la iglesia eventualmente va a recaer sobre las manos de Pedro, probablemente por ahí vaya su nombre. Pero mucha atención con esto, en cada lista de estos 3 diferentes evangelios en que enumeran a los discípulos, Pedro siempre aparece en primer lugar. Pedro era el vocero del grupo, era el líder del grupo, el más valiente, el más arrancado, el que prometió a Cristo, nunca te voy a dejar. El que estaba más cerca de Cristo, era de una personalidad dura y firme y obstinada. Y finalmente murió torturado por causa del Evangelio. Y la tradición nos dice que cuando murió crucificado, él pidió que lo crucificaran de cabeza, porque él no podía morir de la misma manera que su Señor Jesucristo había muerto. Después tenemos a 2 hermanos, tenemos a Jacobo y Juan. Ellos eran pescadores y fueron nombrados Boanerges, esto es hijos del trueno. Pensamos nosotros que en cada lista que se nombra a Jacobo y Juan, dice que era hijo de Zebedeo y es muy enfático que es hijo de Zebedeo y nada más se hacía eso en ese entonces cuando alguien era prominente. Vemos que Zebedeo tenía que haber sido alguien de dinero, tenían jornaleros en su negocio de pescadores, nos apunta a pensar que era una familia bien puesta. Pero el punto que Marcos nos dice es que Dios les dio un sobrenombre, que eran hijos del trueno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que quiere decir. Eran de duro carácter. Nos recuerda que al entrar a una ciudad, en Lucas capítulo 9, la gente no quiso recibir bien al Señor Jesucristo, no quiso recibir bien a los discípulos. Y Juan y Jacobo dicen, oye Cristo, mira, no nos están recibiendo bien. ¿Quieres? Se te ofrece que caemos fuego del cielo y desaparezcamos de todos. ¿Quieres que lo hagamos? Esa era la personalidad de ellos. Por supuesto Cristo dice, no, somos evangelistas, no somos terroristas, ¿no? La madre de ellos también tuvo una pregunta muy especial a Cristo. En Mateo 20, su mamá se acerca y le dice a Cristo, oye, Cristo, mira, tengo a mis 2 bebés aquí contigo y quiero pedirte un favorcito, si uno se puede sentar a la izquierda y otro a la derecha de ti. Vemos la mente de estos jóvenes puesta en lo incorrecto. Y sabemos que esta pregunta no provino de su madre nada más. Sabemos que vino de ellos 2, porque Mateo nos dice que al final de esa pregunta los discípulos se enojaron contra ellos, no contra la madre, contra ellos. Porque sabían que ellos habían estado envueltos en esa pregunta. Bien, seguimos con la lista, vemos a Andrés, versículo 18. Andrés fue llamado, él es hermano de Simón. Nosotros hemos leído que Andrés habló con Cristo y fue con él, pasó la noche con él y platicaron, y al siguiente día Andrés fue con su hermano y le dijo, Simón, hemos hallado al Mesías, y Andrés era un pescador. Andrés lo conocemos en los evangelios por ser el que lleva personas a Cristo. Él es el que constantemente llevaba individuos a los pies de Cristo. Eso es lo característica que vemos en Andrés. Bien, ahí tenemos entonces ese primer grupo, los vemos siempre cercanos a Cristo. Especialmente a Pedro, Jacobo y Juan. Andrés no tanto, pero Pedro, Jacobo y Juan era un grupo especial. Ellos tomaron un lugar especial con Cristo en la transfiguración, cuando Cristo mostró su gloria. Nada más ellos estaban presentes. Cuando una noche antes de morir, Cristo les pidió que oraran y trajo a los 12 y tuvo un grupo aquí, y después se vino más hacia este lado y puso otro grupo aquí, y después se vino más hacia acá y puso otro grupo. Vemos la diferencia entre los 3 grupos que hay ahí. Ven conmigo, el grupo 2 estaba compuesto por ¿quiénes? Está en la pantalla, ¿todos?
De Felipe sabemos que es de la misma región que Jacobo y Juan. Seguramente era un pescador también. Él llevó a Natanael a Cristo y Natanael le pregunta de algo bueno de Nazaret puede salir. ¿Y qué le dice Felipe? Ven y ve. Y luego tenemos en la lista Bartolomeo. La palabra Bartolomeo no es un nombre, es una identificación familiar. Bar quiere decir hijo de. Tolmai es el nombre de su padre, él era el hijo de Tolmai, Bartolomeo o Bartolomé. Y sabemos que su nombre es Natanael. Ese es el nombre con el que otros evangelios lo reconocen. Después tenemos a Mateo, y a Mateo acabo de mencionarles hace unos minutos acerca de él. Él era un cobrador de impuestos, corrupto, robador, altamente odiado por todos los judíos, y dejó su negocio, dejó sus tributos públicos para seguir a Cristo. Y luego tenemos a Tomás, quien se le conoce a Tomás por cuál evento en su vida. ¿Alguien puede decir? Incredulidad. Dudó de Cristo. Él dijo, si yo no puedo ver y tocar las heridas de Cristo, yo no voy a creer. Y evidentemente creyó cuando vio y tocó las heridas de Cristo. Y tenemos en las palabras de Tomás una de las herramientas o de las frases más importantes para ver la deidad de Cristo. Cuando Tomás toca sus heridas y cuando lo puede ver, él dice, Señor, mi Dios, es la misma persona, Dios y Cristo. Pero de Tomás podemos decir que él amaba profundamente a Cristo. Se le ha hecho mucha injusticia precisamente por ese evento. Pero si estudias la vida de Tomás en los evangelios, vas a ver que él amaba profundamente a Cristo. Él fue el que le dijo a Jesucristo, cuando Cristo hablaba de que tenía que irse, Tomás le dijo, Señor, dinos a dónde vas. Dinos a dónde vas para poder seguirte. Él amaba profundamente a Cristo, y yo creo que cuando él pregunta que no va a creer hasta no ver, entonces era más bien, mi corazón está roto. Yo amaba a ese hombre. No quiero que se eleve mi expectativa de que él está vivo en realidad. No era tanto una incredulidad mala. Y después vemos en el versículo 18 a otro grupo, el último grupo. Está Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista. Tenemos aquí a otro Jacobo, se le conoce como Jacobo el menor, para diferenciar entre los dos, no Jacobo el inicial, hermano de Juan, sino este Jacobo es Jacobo el menor, y este es el hermano de Mateo Leví, el que acabamos de hablar, que cobraba impuestos y robaba dinero. Y después tenemos a Tadeo, y Lucas lo escribe en su lista como Judas. Unimos esos dos nombres, sabemos que es la misma persona, es Judas Tadeo. Y después tenemos a Simón el cananista. Esta palabra cananista no quiere decir que era de Canaán, la palabra cananista quiere decir celoso, y hubiera sido mejor traducido como celote. De hecho, así lo escribe Lucas en su evangelio, Simón el celote. Los celotes eran radicales, un grupo político con celo patriótico por Israel. No querían estar bajo el imperio romano y eran radicales. Eran miembros de grupos guerrilleros que querían sacar a Roma de Israel. Querían independencia, pero la querían mediante las armas. Y los celotes, se les conocía como sicarios, debajo de sus túnicas llevaban consigo siempre una espada, una daga, y cuando veían a un soldado romano distraído o solo, lejos de su grupo, lo asesinaban. Esto era Simón. Ese es el grupo que tiene Cristo en su discípulo. Estos son los que van a reinar sobre Israel. Y finalmente el versículo 19 nos dice que Judas Iscariote, el que lo entregó. Y los tres evangelios de estas listas, Judas siempre está hasta el último, siempre con ese calificativo, el que lo entregó o el que lo traicionó. Y Judas pasó la misma cantidad de tiempo con Cristo que el resto, y vio y escuchó las mismas predicaciones, vio los mismos milagros, pero al final decidió entregar a Cristo a sus enemigos. Desde luego Cristo todo lo sabía, y habría de ocurrir así con Judas, y sin embargo aún así lo eligió para que las escrituras se cumpliesen y su obra redentora se cumpliera. Bien, ahí lo tenemos entonces, un grupo de personas que lo único que tenían en común era lo tan ordinario que eran. 12 hombres comunes y corrientes que cambiaron la historia del planeta. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigo? Dios quiere que agradezcas por su plan eterno de reinar en la tierra, a pesar de la fragilidad del ser humano. ¿No es lo que vemos en este pasaje? El plan eterno de reinar en la tierra finalmente está llegando a su fin gracias a que Cristo es Rey. Ya está el Rey, ya están los 12 que van a reinar en el reino. Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya ascendió. Y aquí vemos una parte del plan que no sabíamos. Ahí va a venir 12 hombres que representan una nueva etapa para Israel. Pero estos hombres serían seriamente ordinarios. ¿Por qué? Porque Dios se lleva la gloria a hacer en alguien lo que solamente Dios puede hacer. Quiero dejar con dos pensamientos. Uno, amigo, te ruego, amiga, te ruego que veas la realidad del reino de Dios.
La culminación del reino de Dios se aproxima más pronto de lo que te imaginas. Nuestros ojos van a estar viendo junto con Juan en Apocalipsis 21, y vi la nueva Jerusalén descender de los cielos. Por lo tanto, vive ya como un ciudadano del reino. Basta ya de este hartazgo de mediocridad cristiana. Cristo viene, esto es verdad, porque Dios nunca falla sus promesas. Haz bien a otros, ayuda a los enfermos, ayuda a los pobres, comparte el evangelio de Cristo. Haz lo que un ciudadano del reino debe hacer. Pero en segundo lugar, quiero que veas el poder de la gracia de Dios. Observa en este texto la imparable gracia de Dios. Ve la fragilidad de estos 12 hombres. Total, absoluta, completa falta de características para líderes. Ninguno de nosotros lo hubiéramos visto y hubiéramos dicho, pásame al matón, pásenme al matón. Yo quiero al matón en mi grupo. El ratero de allá, tráemelo para acá. Los pescadores, tráemelos para mi reino, para juzgar. Nadie de nosotros lo hubiéramos hecho, y sin embargo Dios lo ocupó. ¿Sabes qué me dice esto? Dios puede usarme a mí. Yo no soy mucho. Yo no soy un gran lector como otros pastores. Yo no tengo otros talentos que otros hombres tienen. Yo no soy un gran escritor como otros amigos míos. Pero en las manos de Dios, Él me puede hacer brillar para su gloria. Y lo mismo es contigo. En las manos de Dios, tu vida puede ser formada de una manera tan esplendorosa. No hay duda de ello. No te sientas menos. No sientas que no puedes saber mucho de Dios. O no sientas que no conoces tanto como otros. O que no puedes hablar con alguien más porque no puedes hablar como alguien más. Que no tienes la oratoria y la facilidad de hablar como alguien más. Porque Dios no te hizo a alguien más. Dios te hizo a ti, tú. Y solamente tú puedes ser tú. Pero gracias a Dios es que Él te toma y te hace algo que no eras antes. Pero también quiero hablarte, si tienes familiares que no conocen de Dios. Tal vez piensas, ellos nunca van a llegar a conocer de Dios. No los conoces. Ellos jamás. Tal vez tengas amigos y familiares o conocidos que te desaniman porque no aceptan el evangelio. Pero ¿sabes qué? Dios es soberano. Nunca dudes del poder de Dios. La salvación no está en ti, la salvación no está en él o en ella, la salvación no está en el pastor, la salvación está en Dios. Y para ti puede que pienses que es imposible, pero para Dios todo es posible. Solamente ve a ese grupo de 12 hombres, ve quiénes eran y ve lo improbable que era que hicieran algo histórico con sus vidas, y sin embargo lo hicieron. Dios puede rescatar a cualquier persona. Para Dios no hay imposibles, así que no dudes del poder, del poder salvador de Dios. Imparte el evangelio a las personas, porque el evangelio es poderoso para salvación, y que Dios haga el resto. Y en tu vida, el evangelio continúe haciendo mella, que el evangelio continúe transformándote, y basta ya de pensar en las cosas terrenales, sino que pongamos nuestra mira en las cosas celestiales, en las cosas que son eternas. Basta ya de compararnos con otras personas, de por qué no tenemos, o por qué no hay, o por qué no soy, o por qué no viene. Basta ya eres ciudadano del reino. Si eres salvo, actúa como un ciudadano del reino, diciendo, yo ya soy santo y sin mancha, ahora tengo que actuar como tal. Y cuando falles, confiesa tus pecados, acércate a Dios y di, Señor, el rey, me distraje y caí, pero tú eres grande en misericordia, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos que despertar, iglesia, y queremos ser ordinarios. Eso es lo que Dios ocupa, gente ordinaria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por la salvación que tenemos en ti. Señor, tú eres grande y ocupas a lo vil de este mundo, a lo bajo de este mundo, todo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a despertar. Estamos adormecidos, estamos cegados. Un carro está deslumbrando nuestros ojos. Una universidad está, cuando tenga una esposa, cuando tenga más hijos, cuando se vayan de la casa los niños, cuando tengamos más dinero, cuando me suban el sueldo, cuando llegue el momento, cuando llegue el día, cuando me entreguen esto, cuando me suban de puesto, cuando nos cambiemos de casa. Y Señor, tú nos has dicho, el reino ya es, no pierdan más el tiempo, vivamos como de día, no como de noche. Señor, eso es lo que tú estás haciendo. A tus discípulos les tomó tiempo, no entendían, peleaban uno con el otro y querían ser el mayor uno con el otro. Pero tú resucitaste, el Espíritu Santo llegó sobre ellos, su vida jamás fue igual. Y cada uno de ellos murió por causa del evangelio. Eso es ser ciudadano del reino, no religioso, espiritual, no moral, sino piadoso. Señor, ayúdanos, que Roca Eterna se levante como un bastión
no de civismo, de ética o de moral, que se levante como un bastión de luz, de que de gente ordinaria tú haces cosas extraordinarias. En nombre de Jesús ponemos esto en tus manos. Amén.